Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días, mister. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Muy bien. Me alegro que estén muy bien. Los que tienen, por favor, la cámara apagada, que se les da el tiempo necesario para tener todo listo, por favor. Bueno. Hoy estamos a 16 de segundo, primer periodo química. Vamos a anotar aquí. Listo. Recuerden que la única manera de que podamos admitir, ¿verdad?, personas con la cámara apagada es que esté justificado. Si no está justificado, no les pongo la asistencia. Vamos a verificar entonces la asistencia de hoy porque el tema de hoy es un poquito buen, aunque sea ejercicio. Bien, aquí tenemos la asistencia, tenemos presente a Intriago, Murillo, Vinuesa, López, Luzárraga, Escobar, Campuzano, García, Solís, Jaramillo, Incay. Aspiazo y Estrella no están conectados, ¿verdad? Bueno, Méndez acaba de entrar, estaba Castillo, Solórzano, García, Aguiñaga no está presente, Pinargote no está presente, Camacho, Andrade presente, Reyes no está presente, Arias, Hoyo están presentes, Chon no está presente, Loaiza y Macías están presentes. Entonces, vamos a sacar el registro. Listo. Bien. Bueno, vamos a continuar en la misma línea. Vamos a cerrar lo que es el tema de, vamos a decir, de la química orgánica en general y del tema que estábamos, de la química inorgánica en general y de lo que estábamos viendo particularmente, ¿no? Que era el tema de la electroquímica. Ayer vimos algunas aplicaciones y relaciones que hay a nivel natural, ¿verdad?, que ocurren en la naturaleza, en los seres vivos y hasta en nosotros, ¿verdad?, que tenemos sistema nervioso. Y y en los animales, ¿no? Que es en general, que tenemos esa capacidad de generar, ¿verdad?, internamente. Y además, bueno, hay ciertas aplicaciones, además de la que ustedes están buscando en el tema de, por ejemplo, cuando se construyen tuberías que están expuestas al ambiente o en ambientes altamente corrosivos, como el agua de mar, cuando se construyen oleoductos, etcétera. ¿Cómo hacemos para proteger, ¿no?, el tema de la corrosión, para que ese proceso no avance drásticamente, que puede generar pérdidas millonarias? Bien. Ahora, hay otra, ¿cómo lo diríamos? La otra aplicación, ¿no? Que a veces, no sé si les ha pasado o han escuchado en el tema, puede ser de una estafa, ¿verdad? Me dicen, ay, esta cadena se la voy a vender, estas argollas son de oro, ¿verdad? Y cuando hacemos el análisis, pues simplemente tiene una capa muy fina e interior tiene un metal más económico o que quizás no tiene gran valor, ¿no? Entonces, eso es las personas emplean el tema de la electroquímica para hacer este tipo de deposición. Ahora, ¿cuál es el principio científico de
de este trabajo, ¿verdad? Entonces, ya bueno. Esta jovencita no se conecta. Ya no lo vamos a quedar allí. Okay. Bien, entonces vamos a ver el principio de esto. Muy bien. Aquí tenemos, ¿verdad? Hoy solamente voy a dar un bosquejo general, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar el día de hoy lo que son las leyes de Faraday. ¿Qué es lo que está aquí? Las leyes de Faraday. ¿verdad? Faraday es un científico, ¿verdad? Un físico que planteó unas leyes. ¿verdad? Estos postulados relacionan la cantidad de energía eléctrica consumida o generada durante un proceso electroquímico con la masa de los reactivos presentes. Repito, estos postulados que vamos a ver en este momento relacionan la masa de los reactivos, es decir, si se consumen o se producen, con la cantidad de energía eléctrica que se suministra o que se produce en ese proceso, ¿verdad? Estamos hablando de un proceso electroquímico específicamente, ¿verdad? Que es donde se genera o ocurre si nosotros colocamos energía. No sé si vieron, recuerdan el ejemplo de ayer de la electrólisis del agua, ¿verdad? En ese caso, la energía eléctrica no se estaba generando, sino que se estaba consumiendo para que se produzca el hidrógeno y el oxígeno. Aquí vamos a tener dos leyes, ¿verdad? De Faraday. La primera ley y aquí tenemos la segunda ley. La primera ley, ¿verdad? Nos dice la relación, observamos aquí este cuadrito, que está aquí. La primera ley nos establece la relación entre la masa, ¿verdad? Con el peso equivalente, la intensidad de corriente eléctrica, el tiempo en el que esa corriente eléctrica está suministrada y la constante de Faraday, ¿verdad? Esta es la expresión de la primera ley. La primera ley, de forma resumida, es esto. La carga es igual a la intensidad de corriente por el tiempo. Es lo que me está diciendo ayer, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, esa es la primera ley, ¿verdad? Y la segunda ley, ¿verdad? Nos dice que varias soluciones electrolíticas son atravesadas por la misma cantidad de electricidad. Las masas de las sustancias depositadas o liberadas en los electrodos son proporcionales, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Bueno, en la plataforma ya les voy a mostrar. ¿Dónde está aquí la...? Ajá, aquí está. En la plataforma, aquí en el material de la plataforma, cuando nos dice que son varias, aquí está, varias soluciones son atravesadas por la misma corriente, este es el esquema, ¿verdad? Aquí tenemos tres soluciones, ¿verdad? Tenemos una celda donde está el cloruro de cobre, tenemos una donde hay cloruro de sodio y una donde hay cloruro de hierro, ¿verdad? Tenemos los electrodos y la misma corriente que está aquí, ¿verdad? Atraviesa todas las tres soluciones que están continuas, como un sistema en serie. Entonces, la masa de los elementos que aquí se consumen o se producen son proporcionales a la masa de los elementos que aquí se consumen y se producen, y son proporcionales a la masa de los elementos que se consumen o se producen en cada uno de los envases. Eso es lo que nos dice la segunda ley, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podemos relacionar cada uno de las masas que allí están, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a esto? Por favor, las personas que me están escribiendo que si admito a las personas, son las 7:40. No voy a admitir ni a Julio ni a Reyes, no los voy a admitir, por si acaso, les pueden decir. No puede ser que en todas las clases queramos entrar tarde. Entonces, lo siento. La diferencia de tiempo es muy significativa. Tenemos que levantarnos y hacer. Me imagino, ¿verdad? Por lo que estoy observando, que la clase está súper interesante porque la gente está... Creo que están haciendo otras cosas, echándose chistecitos, mandándose mensajitos. Entonces, es importante aquí de luego porque tenemos entonces una evaluación, que es el segundo parcial, y aquí vamos a ver los ejercicios.
Bueno, vamos a ver la aplicación de estas ecuaciones mediante algunos ejercicios. Entonces vamos para ver cómo se calculan las... Ok. Ya voy, disculpen. ¿Vemos la pizarra? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, mister. ¿Ven la pizarra, jóvenes? Sí, mister. Ah, ok, si no la quito. Sí. Terminamos la clase entonces, porque no estoy aquí con muertos vivientes. Ya voy, disculpen. Se me extravió el lápiz de la pizarra. Bueno, vamos a hacerlo con la mano cerrada. Ok. Vamos con el primer ejercicio entonces. Listo. Muy bien. Voy a copiar el enunciado, ¿verdad? Dice, para 2 celdas electrolíticas, pueden ir también copiando de una vez ustedes, que contienen soluciones de nitrato de plata y sulfato de cobre. Nitrato de plata y sulfato de cobre. Esas son las sales que están en las soluciones, ¿verdad? Allí en el envase. Dice, calcula cuántos gramos de cobre. Calcula cuántos gramos de cobre se habrán depositado en uno de los electrodos. Se habrán depositado en uno de los electrodos. Cuando en el otro electrodo se hayan depositado 35 gramos de plata. Cuando en el otro se hayan depositado 35 gramos de plata. Ahí está. Entonces nos están preguntando, tenemos 2 celdas electrolíticas, ¿verdad? Una tiene nitrato de plata, entonces debería de tener, ¿verdad? Allí el electrodo de plata, y una tiene sulfato de cobre. Calcula cuántos gramos de cobre se habrán depositado en uno cuando en el otro se depositaron 35 gramos de plata. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, lo primero que nosotros debemos obtener son las masas netas equivalentes para la plata y para el cobre, que son los elementos involucrados en la reacción óxido-reducción. Para ello, ¿verdad? Tenemos que escribir las semirreacciones y observarlas, ¿verdad? Se supone que si estoy obteniendo plata sólida, entonces la plata que está aquí en el nitrato, ¿verdad? Que está en forma iónica, se va a convertir en sólido. Entonces la semirreacción de plata sería plata
¿verdad? Que está acuoso, va a pasar a plata sólida. Eso es lo que nos está diciendo allí. Y para ello, ese elemento, si pasa de más 1 a 0, que es el estado de oxidación aquí, ¿gana o pierde electrones, jóvenes? Es en esa reacción la plata. Gana. Gana electrones, muy bien. ¿Cuántos electrones gana? 1. 1. Entonces lo coloco aquí. Un electrón más plata, obtenemos plata sólida. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera. La segunda me dice, ¿cuántos gramos de cobre? Significa que el cobre también va a pasar de estado iónico a estado sólido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el cobre aquí en el sulfato es cobre más 2, ¿verdad? Que está en forma acuosa, va a pasar a cobre sólido, ¿verdad? Que tiene estado de oxidación 0 porque obviamente está en estado libre, ¿verdad? Entonces, perdón, ¿cuántos gramos de cobre? Ajá, ok. Entonces, ¿cuántos electrones allí tenemos? En el caso del cobre, ¿cuántos electrones están involucrados? 2. 2 electrones, ¿verdad? Allí tenemos 2 electrones. Muy bien, entonces dice, calcula cuántos gramos de cobre se habrán depositado cuando se han depositado 35 gramos de plata en el otro. Perfecto. Entonces, lo primero que, ahora después que nosotros tenemos las semireacciones, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta aquí está involucrado un electrón y aquí están involucrados 2 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Para eso son las semireacciones, para determinar el número de electrones. Ahora, ¿por qué? Porque eso nos va a servir para determinar los equivalentes gramos de cada ion. Por ejemplo, ¿verdad? Los equivalentes gramos de plata va a ser igual a la masa molecular de la plata entre el número de electrones que perdió o que ganó la plata. ¿Cuánto es la masa molecular de la plata según la tabla periódica? Yo tengo la mía por aquí, pero ¿me pueden ayudar? ¿Cuánto es la masa molecular de la plata? ¿107.86? Ok, entonces sería 107.87. ¿Y cuántos electrones ganó o perdió la plata? 1. 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos son los equivalentes gramos de la plata? 107,87 gramos. Correcto, porque lo estoy dividiendo para 1. 107,87 gramos. Perfecto. Ahora lo mismo vamos a hacer con los equivalentes gramos de cobre. Entonces, los equivalentes gramos de cobre son la masa molecular del cobre entre el número de electrones que perdió o que ganó. ¿Cuánto es la masa molecular del cobre? 63.55. Ok, 63.55. ¿Lo divido para cuánto? ¿Cuántos electrones ganó o perdió el cobre? 2. 2. Muy bien. Entonces, ¿cuántos equivalentes gramos tiene el cobre? ¿Los escucho? 31,78. Perfecto. Muy bien. 31,78 gramos. Perfecto. Ahora nos preguntamos, ¿verdad? Porque estoy seguro que quizás se van a preguntar, bueno, ¿por qué el profesor está calculando en este momento los equivalentes gramos? ¿Verdad? ¿Por qué estaría calculando? Bueno, en la segunda ley, la voy a volver a compartir. Voy a compartir la parte donde está la fórmula. Aquí está. ¿Verdad? ¿Estamos viendo aquí ya el libro otra vez? ¿Sí? Ok. Aquí la segunda ley dice, observen, voy a tratar de anotar con el, aquí.
La segunda ley dice que cuando varias soluciones son atravesadas por la misma electricidad, las masas de las sustancias depositadas o liberadas son proporcionales. Eso es lo que nos dice allí, ¿verdad? A sus masas equivalentes. Ya nosotros tenemos esta parte, que son las masas equivalentes, depositadas y liberadas. ¿Sí lo estamos viendo, verdad? Eso que está allí. Y de este lado tenemos las masas depositadas y liberadas. ¿Cuál masa depositada conocemos? ¿La de quién? En el problema, ¿cuál masa depositada conocemos? La de la plata, ¿verdad? Y nos mandan a calcular la masa liberada del cobre, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta ecuación? Nosotros lo que vamos a hacer es despejar, ¿verdad? Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Vamos a aplicar la segunda ley de Faraday, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aplicar esa ecuación. Vamos otra vez a compartir la pizarra, que es donde estábamos. Listo. Entonces ya tenemos las masas equivalentes. Entonces, no sé si van a tomar captura o algo, pero voy a hacer la siguiente pizarra, ¿sí? Porque ahí no nos va a entrar lo que vamos a escribir. Vamos a la siguiente. Ok. Listo. Ahí estamos en la segunda. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley. Segunda ley de Faraday. Entonces tengo masa depositada entre masa liberada es igual a los equivalentes gramos, ¿verdad? Los equivalentes gramos depositados, ¿verdad? Entre los equivalentes gramos de la masa liberada. Ahí está. Eso sería exactamente lo que nos estamos haciendo. Entonces, sustituimos. Si tenemos los valores, pues ahí está. Arriba sería la masa de la plata. ¿Cuánto es la masa que se depositó de plata? Vamos aquí. 35 gramos. Aquí está, exacto. 35 gramos. Ahí está. Entonces sustituimos. ¿Verdad? Colocamos 35 gramos de plata. Muy bien. Aquí lo conocemos. ¿Verdad? Porque lo que estamos buscando es la masa de cobre, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces aquí sería X. Es igual a los equivalentes. Si arriba va plata, aquí también va plata. ¿Cuántos fueron los equivalentes de plata? Aquí están. Aquí están los equivalentes de plata. 107.87. Entonces colocamos arriba 107,87. Ahí está. Gramos, pero estos son de plata, están asociados a la plata. Y abajo colocamos los equivalentes de cobre. ¿Cuántos fueron los equivalentes de cobre? ¿Lo tienen anotado o paso? 31,78 gramos. 31,78 gramos de cobre. Entonces, esta X que está aquí, ¿verdad? Esta X, ¿cómo está? ¿Qué operación está haciendo allí la X que está allá abajo? Dividiendo. Entonces pasa A multiplicar. a multiplicar. Muy bien. Este 31, ¿cómo está? Dividiendo y pasa a multiplicar. Dividiendo. Tengo que pasarlo para acá con los otros valores, multiplicando. Y este 107 está. Si está arriba, ¿qué está haciendo él? Multiplicando y pasa a dividir. Multiplicando, pasa. Dividiendo. Dividir. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Verdad? Nos queda X va a ser igual, ¿verdad? Aquí coloco línea, arriba queda 35 gramos de plata por el 31,78 que pasó multiplicando gramos de cobre y pasa dividiendo 107,87 gramos de plata. ¿Qué pasa con gramos de plata arriba y gramos de plata abajo? Se elimina. Se cancela, ¿verdad? Y nos quedan gramos de cobre, que es lo que queremos, ¿sí o no? Ahora realizamos la operación, ¿verdad? ¿Cuánto es la masa de cobre entonces? ¿Qué es lo que despejamos aquí? 35 por 31,78 entre 107,87. ¿Cuánto les da?
Hacemos la operación matemática. Cuento con ustedes. 10,31. Correcto. Muy bien. Se depositaron, ¿verdad? O se liberaron 10,31 gramos de cobre. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, se liberan 10,31 gramos de cobre cuando se han depositado 35 gramos de plata. Muy bien. Esa sería la respuesta después de aplicar el procedimiento. Vamos entonces a hacer un pequeño recuento del procedimiento que hicimos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, vamos a hacer el pequeño recuento por si acaso no captamos, ¿verdad? O algo nos perdimos aquí. Entonces dice, el primer problema nos dice que para dos celdas electrolíticas, ¿verdad? Estas celdas deben estar continuas, así como vieron el diagrama en la plataforma, contienen soluciones de nitrato de plata y sulfato de cobre. Calcula cuántos gramos de cobre se habrán depositado, en este caso es liberado, creo que el texto tenía allí, ¿verdad? Un detalle, en uno de los electrodos cuando el otro se han depositado 35 gramos de plata. Entonces tenemos que buscar primero las semirreacciones, en este caso la plata acuosa pasa a plata sólida y como es masa liberada en el caso del cobre sería de cobre sólido a cobre acuoso, pero es la misma semirreacción, son los mismos electrones. Recuerden que lo que nos interesa en las semirreacciones es saber el número de electrones que se gana o que se pierde, ¿sí? Los que están involucrados, sí, siempre van a ser 2. En el caso del cobre allí. ¿Para qué necesitamos el número de electrones y las semirreacciones? Para calcular los equivalentes o la masa equivalente de cada elemento involucrado, que es la masa molecular que la conseguimos en la tabla periódica dividido para los electrones que ganan o que pierden que están involucrados en la semirreacción. En el caso de la plata, su masa es 107,87 y dividimos para 1 porque es un electrón el que está involucrado. Y en el caso de los equivalentes gramos de cobre, tenemos la masa molecular del cobre que es 63,55 y dividimos para 2 porque son 2 los electrones que están involucrados en el proceso de la semirreacción del cobre. Luego que tenemos las masas equivalentes de cada uno, ¿verdad? Pasamos a la ecuación de la segunda ley de Faraday que nos dice que las masas depositadas y liberadas son proporcionales a los equivalentes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que la masa depositada entre la masa liberada va a ser igual, esta relación que está aquí, esta proporción, va a ser igual a la proporción entre los equivalentes depositados y los equivalentes liberados. Entonces, en este caso hacemos la igualdad. Si observan, debe ir en el número, lo que yo coloque en el numerador debe ir en el numerador, igual, del mismo elemento. Por ejemplo, si aquí arriba coloco plata aquí debe estar plata. No puedo colocar plata y luego aquí cobre. ¿Estamos de acuerdo? Debe ser continuo. Ahora, si yo hubiese colocado X arriba, aquí iría 31. Igual cuando despeje me va a dar exactamente el mismo resultado. Lo importante es que haya concordancia entre los numeradores y los denominadores con el mismo elemento que representan. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tengo 35 gramos de plata entre la masa de cobre, que es la que voy a determinar, va a ser igual a la masa equivalente, como arriba puse plata, de plata, que era 107, lo divido para la masa equivalente de cobre, que es 31. Hago mi despeje, ¿verdad? X está dividiendo, multiplicando, 31,78 está dividiendo, pasa multiplicando, y el 107 que está multiplicando pasa a dividir, ¿verdad? Aquí falta. Es dividir. Ok. Entonces, despejo, ¿verdad? Estos 3 pasos los hice en uno solo, porque esto es algo ya como carpintería matemática, no tiene relación directa con lo que tenemos, es conocimientos previos. Entonces, que nos queda 35 por 31 entre 107. Entonces, 35 por 31,78 entre 107. Gramos de plata con gramos de plata se cancelan y nos queda gramos de cobre, que es lo que estamos buscando. Hacemos la operación y nos da 10,31. Por lo tanto, cuando en el electrodo de plata se ha depositado 35 gramos, en el electrodo de cobre se han liberado 10,31 gramos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con este ejercicio?
¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Creo que el procedimiento es bastante sencillo, ¿verdad? En el próximo periodo, cuando nos veamos ahorita, vamos a seguir haciendo problemas de aplicación de las leyes de Faraday. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir haciendo problemas de aplicación para manejar la primera y la segunda ley. Que esto es parte de lo que ya va a entrar dentro del proceso del segundo parcial, que es el último que nos toca. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? No, sí. No, profe. ¿Tomaron nota del problema o captura? No sé cómo lo manejen ustedes, ¿verdad? Murillo, ¿qué pasó con la cámara? Leonardo, se te ve negro. Ya Misael tengo la justificación, pero de los otros dos estudiantes no sé. Bueno, entonces vamos a cerrar esta parte, ¿verdad? Porque nos queda 2 minutos, no voy a comenzar el problema ahorita. Y entonces a las 8:10 los llamo y trataremos de hacer 2 ejercicios más, tratar de que el tiempo nos rinda, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces ya saben, nos vemos entonces a las 8:10 para seguir la práctica. Me indican cuando activen la cámara, por favor, gracias. Solís, Estrella, la cámara, por favor. Les recuerdo que, bueno, si acaso están en contacto con sus compañeros, si no completan el proceso de conexión y no se activa ni la cámara ni el audio, yo anoto falta.
Entonces, solamente tengo la justificación de un solo estudiante. Vamos a verificar la asistencia. Muy bien. Tenemos Intriago, Murillo, Vinuesa, López, Luzárraga, Escobar, Campuzano, García, Solís, Jaramillo, Pincay, presente, Aspiazo no está conectado. Estrella, Méndez, Castillo, Solórzano, García, presentes. Aguiñaga no se ha conectado. Pinargote, Camacho, Andrade, presente. Reyes, inasistente. Arias, Antoine, Loaiza y Macías, presente. Chon, inasistente. En el caso de Campuzano, si no se conecta como la vez anterior completamente, igual quedará inasistente. Ahí está, pero no está todo conectado. Entonces, si alguien tiene contacto con la compañera Génesis Campuzano, le dice por favor que se conecte correctamente, si no, no tiene asistencia. Porque ahí no tiene ni el audio activo, o sea, ni siquiera conectado, no lo tiene conectado, ni la cámara. La compañera Esther, el compañero Reyes, la cámara, por favor. Okay. Disculpe, profe, ¿puedo apagar la cámara un minuto? 60 segundos, un minuto. Sí, hasta menos, la verdad. Ok. Campusamos en lo mismo, no podemos perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, igual, entonces en esta clase estamos con falta. Listo. Vamos entonces a compartir la pizarra para los que se están incorporando. Hoy estábamos viendo, ¿qué estábamos viendo? ¿Qué empezamos a ver? ¿Alguien nos dice? La ley de Friedel. ¿Cuál? La ley de... Las leyes de Faraday. Las Sí, leyes. ese nombre. ¿Cuántas leyes hay de Faraday? Dos. Hay otras leyes que se aplican también en la física, sobre todo creo que en el electromagnetismo, pero a nivel de la química tenemos dos leyes de Faraday, ¿verdad? Y básicamente lo que establecen estas leyes es poder relacionar la masa depositada o liberada con la corriente eléctrica que se produce o se inyecta en una celda electroquímica, y esto tiene diversas aplicaciones. Por ejemplo, si yo voy no sé, a tener una corona bañada en oro y lo voy a hacer por este proceso, tengo que saber qué cantidad de corriente, cuál es la concentración de la solución para que la cantidad en gramos, no sé, del ion oro, ¿verdad?, se convierta en sólido y pueda cubrir correctamente la pieza que yo quiero recubrir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la parte de joyas y orfebrería. Eso puede ser una aplicación. Otra aplicación pudiese ser, si yo quiero galvanizar, por ejemplo, tengo un elemento metálico que necesito que no se corroa, ¿verdad?, o que no se oxide rápidamente, entonces yo lo galvanizo con otro elemento, hago que se recubra con una capa, lo puedo hacer a través de este proceso. Entonces, ya hicimos el primero, donde estaban dos celdas continuas y vimos el cálculo de las masas equivalentes, ¿verdad?, para saber cuánto se depositaba uno en función de lo que se depositaba del otro. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Esta vez logré buscar los enunciados con el libro en forma de imagen para administrar el tiempo. Pero el tiempo que administré, pues, mientras se conectan, pues se pierde. Entonces vamos a observar, ¿verdad? Aquí tenemos la pizarra, ahí está el ejercicio. Daniela, ¿me ayudas diciendo el enunciado, por favor? ¿En cuánto tiempo se depositaron 0.5 gramos de plata sobre un objeto que desea galvanizar si se utiliza una corriente de 5.0 ampere? Esa es una corriente. Ok, muy bien. Vamos entonces al análisis del enunciado.
Vamos a ver, ¿qué datos tengo? ¿Qué es lo que me dan en el problema? ¿Alguien me dice cuáles son los datos que tengo que puedo extraer de allí? ¿Qué tengo que conozco? Gramos de plata. Ajá, ¿cómo se llamaría ese dato? Masa depositada. Masa de plata, muy bien. Tengo la masa, ¿verdad? Del ion de la plata aquí, que es 0,5 gramos. ¿Qué más tengo? ¿Qué más conozco de allí? La corriente. La corriente, ¿verdad? Y la intensidad de corriente. ¿Cuánto es la intensidad de corriente? 5,0 A. 5 amperes. Ojo, María no es la única que está en clase. Aquí estamos 20 y algo. 24 estudiantes. Por favor. Ok. ¿Y qué nos están pidiendo? El tiempo en que se depositan los gramos de plata. Muy bien. Entonces, nos están pidiendo el tiempo, ¿verdad? El tiempo en el que se deposita la plata. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, en este caso, no vamos a aplicar la segunda ley, porque aquí no estamos hablando de masas equivalentes, porque no hay celdas continuas, ¿verdad? Estamos hablando de un solo electrodo. Entonces, ¿cuál de las dos leyes vamos a aplicar? La primera ley. La primera ley dice, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí en blanco. Vamos a aplicar la primera ley de Faraday. Entonces, la ecuación matemática es que la masa, ¿verdad?, es igual a los equivalentes gramos, que ya lo sabemos calcular, por la intensidad de corriente, por el tiempo, entre la constante de Faraday. Muy bien. Ahora nos preguntamos, esa es la ecuación que vamos a utilizar. Nos tenemos que preguntar de esa ecuación, ¿qué conocemos? Entonces voy preguntando, ¿conozco los equivalentes gramos? El primer término que está aquí. ¿Ah? No. No lo conozco directamente, ¿verdad? Entonces es algo que no conozco. Vamos a ver. La intensidad de corriente y... Sí, 5A. Sí. Sí, ok. El tiempo, que es la T minúscula que está allí. No. No. ¿Verdad? Tampoco la conozco. La constante F. Tampoco. No escucho, María. Tampoco. Tampoco. Esa constante sí la conocemos porque está tabulada, ¿verdad? Lo que pasa es que quizás no la hemos manejado, pero sí la conocemos, es una constante. ¿Y M? ¿Conocemos la masa que se depositó? Sí. Sí. Sí, muy bien. Ok, entonces vamos a ver. Conocemos M, ¿verdad? Que es 0,5 gramos. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Conocemos I, que es 5 amperes. Conocemos F, ¿verdad? Aunque no, quizás ahorita no tienen conocimiento porque no la hemos utilizado, es el primer problema. Sí conocemos F, esa es una constante que está tabulada, son 96.500 coulomb, ¿verdad? C, ahí está, la constante de Faraday. Y los equivalentes gramos los podemos calcular. ¿Qué tenemos que conocer para calcular los equivalentes gramos? A ver quién recuerda qué tenemos que conocer. ¿Cuál es la fórmula de los equivalentes gramos? Que hicimos en el... La masa molecular y el número de electrones. Muy bien, la masa molecular de quién en este caso? De la plata. De la plata, muy bien. Y lo voy a dividir entre el número de electrones. Entonces, que se transfirieron. Entonces, en este caso tengo que escribir la semirreacción, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, la semirreacción es plata, ¿verdad? Acuosa, va a pasar a plata sólida, porque estoy preguntando cuánto. En este caso, que pasamos de más 1 a 0, ¿gana o pierde electrones? Gana. Gana electrones. ¿Cuántos electrones? 1. 1. Entonces, más un electrón. Ahí está.
¿Y cuánto es la masa? Ya tenemos el número de electrones. ¿Cuánto es la masa molecular de la plata según la tabla periódica? 107,87. Perfecto. Entonces la conocemos, ¿verdad? La masa molecular es 107,87. ¿Qué tengo que hacer ahora? Si conozco los dos datos, Dividir. dividir, ¿verdad? 107,87 gramos entre un electrón, ¿verdad? Que es el que se transfiere entre uno. Entonces, ¿cuántos son los equivalentes de plata? 107,87. Claro, porque estamos dividiendo para uno, 107,87 gramos. Entonces, aquí yo puedo decir entonces que los equivalentes gramos sí los conozco, ¿verdad que sí? Que son 107. Ok, ahora, si ya conocemos toda la ecuación, nos falta el tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Nos falta este. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar. ¿Cómo? Reemplazar. Vamos a despejar, ¿verdad? Para hacer la operación. Entonces, ¿cómo está esta F? Aquí abajo. Dividiendo. Dividiendo. ¿Y va a pasar? A multiplicar. Multiplicando. Y todo esto, equivalentes gramos y corriente, ¿cómo está? Multiplicando. Multiplicando. ¿Y va a pasar? A dividir. A dividir, ¿verdad? Y así despejamos el tiempo. Entonces el tiempo, ¿verdad? Aquí nos va a quedar que el tiempo que nos va a dar en segundos, ¿verdad? Si todo está en gramos y coulomb y amper, perfecto, ¿verdad? Entonces tenemos que es M por F entre los equivalentes gramos de plata por la intensidad. Entonces sustituimos. ¿Cuánto es M? 0,5. 0,5. Muy bien, 0,5 gramos. ¿Cuánto es F? ¿Cuánto es F? 96.500 C. 96.500 coulomb. Ok, divido. Equivalentes gramos, ¿cuántos son? 107,87 gramos. Muy bien, 107,87 gramos. Por la corriente, ¿cuánto es la corriente? 5 amperios. 5 amperes, ¿verdad? Ya voy, que se fue ahí. 5 amperes. Perfecto. Gramos y gramos, ¿qué pasa con esos gramos que están arriba y abajo? Se eliminan. Se eliminan, ¿verdad? Y aquí, como esta es una unidad compuesta, nos va a quedar en segundos. Entonces, multiplicamos aquí. 96.500 por 0,5. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 96.500 por 48.250. 38.200? No, 48.000, disculpe. Ah, ok, perdón. 48.000. Vamos a borrar aquí. Ok. 48.250. Y abajo, 107,87 por 5. ¿Cuánto es? 539,35. 500. 39,35. Coma 35. Sí. Ok, muy bien. Todo eso en segundos. Perfecto. Divido 48.250 entre 539,35. ¿Cuánto nos da? 89,46. 89,46 segundos. Esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces, si yo quiero cerrar el problema con una respuesta, ¿cómo respondería? Si ya tengo el valor. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, si yo la quiero decir, expresar con palabras.
Podría ser, disculpe, tardaría 89,46 segundos en depositar 0,5 gramos de plata. Ujú. Exacto, eso pudiese ser, ¿verdad? Utilizando 5 amperes, porque si coloco menos corriente o más corriente, eso también afecta, ¿sí o no? ¿Verdad? El tiempo. Entonces, tardaría 89,46 segundos en depositarse 0,5 gramos de plata cuando se aplica una corriente de 5 amperes. Esa puede ser una forma de decirlo. También puedo decir que 0,5 gramos de plata se depositan en 89,46 segundos cuando se administra una corriente de 5 amperes. Recuerden que ese tiempo depende, esa masa depende, y ese tiempo depende de la corriente. Entonces, cuando hagamos la respuesta, no podemos obviar la corriente porque eso no es para cualquier intensidad de corriente, es para 5 amperes en específico. Muy bien. Para los que no comprendieron por qué queda en segundo, por si acaso, esto que está aquí, ¿verdad? La carga es amper por segundo. Y amper se cancela y me queda segundo. Por si acaso, cuando vayan a repasar los apuntes, ¿de acuerdo? Coulomb es amper por segundo. Entonces, amper y amper se cancelan y me queda segundo. ¿De acuerdo? Para que tengamos eso en cuenta allí. ¿Alguna pregunta? ¿O hacemos un tercer problema? ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. Sí, yo creo que podemos hacer Yo digo que otro problema. Sí, porque son las 8:31, esto es hasta las 8:50, ¿no? Sí. Entonces nos quedan todavía 20 minutos y ahí después les puedo explicar la tarea después del siguiente problema. Perfecto. Entonces vamos con el siguiente problema. Vamos a ver si tengo la imagen del problema que... Vamos a insertar la imagen. Okay. A ver. Hicimos el problema 3. Vamos a hacer el problema 4. Este que está aquí. Listo. Ahí está. Muy bien. ¿Quién me ayuda con el enunciado leyendo? Dice, calcula el número de equivalentes y el peso de las sustancias formadas en los electrodos cuando una corriente de 0,6 amper, creo que era, fluye durante 2 horas a través de CuCl2 fundido. Ok. Eso es cloruro de cobre, fundido. ¿Verdad? Es una sal que está fundida. Ok, perfecto. Así como en estado líquido, algo así. Bien. ¿Cuáles serían? Lo primero que siempre tenemos que hacer es analizar ese problema y ver qué son los datos que tenemos. ¿Cuáles son los datos que tenemos aquí? La I 0,6, ¿no? Ok, tenemos la I, que es 0,6 amperes. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en el problema? ¿Qué otro dato nos dan? ¿Tiempo? 2 horas. Ah, el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 2 horas. 2 horas. Recuerden que tiene que estar en segundo. ¿Cuántos segundos tiene 2 horas? Una hora son 3.600 segundos. Si son 2 horas, ¿cuántos segundos son? 7.200. Perfecto, 7.200. Son números sencillos, jóvenes. Ok, no nos dan más ningún dato. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo? Calcular el número de equivalentes. Perfecto, nos piden número de equivalentes, ¿verdad? El equivalente gramos, y nos están pidiendo, ¿qué más nos piden? El peso.
Ajá, bueno, aquí sería la masa, ¿verdad? Todavía hay problemas que sería la masa, ¿verdad? En gramos, no tanto como el peso. Ok, perfecto. Recuerden que el peso es una fuerza. La masa es el valor como tal de la materia. Muy bien. Ok. Ok, como es una sal fundida, ¿verdad? Aquí va a haber un proceso de descomposición. Es decir, es como la electrólisis del agua. ¿Se acuerdan de la electrólisis del agua ayer? Teníamos agua y se descomponían en sus componentes, ¿verdad? Que era cobre, perdón, que era hidrógeno y oxígeno. Bueno, aquí tenemos cloruro de cobre y ella se va a descomponer en dos. ¿Cuáles son los componentes de esta sal? ¿En qué se va a descomponer? En cobre y cloro. Correcto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos cloruro de cobre, ¿verdad? Cloruro de cobre se va a descomponer. Se va a descomponer en cobre sólido, ¿verdad? Más cloro gaseoso. Eso es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ver el estado de oxidación del cobre y del cloro. Entonces, el del cloro es -1 porque es cloruro, ¿verdad? Para que eso sea igual a 0, ¿cuánto debe ser el del cobre? Si este 2 afecta ese -1. 2. ¿2 qué? 2 positivo. Correcto, muy bien, más 2. Si estamos aquí, cobre sólido solo, ¿cuál es el estado de oxidación? 0. 0, muy bien. Y si tenemos cloro solo, sin combinarse, 0. 0. Muy bien, excelente. Por lo tanto, ¿verdad? Las semirreacciones son cobre más 2, que pasa a cobre sólido, y cloro, ¿verdad? Negativo, que pasa a cloro gaseoso. Muy bien. En el primero, ¿gana o pierde electrones? Gana. ¿Cuántos ganan? 2. 2 electrones, muy bien, más 2 electrones. Y abajo el cloro, ¿gana o pierde electrones? Pierde. Pierde. ¿Cuántos pierde? 1. Vamos a ver si es verdad. ¿Verdad? ¿Cuántos cloros hay en los productos? ¿Cuántos cloros hay en los productos? 1. En los productos aquí. 0. ¿Cuántos cloros hay aquí? 2. 2. ¿Y aquí cuántos hay? 1. -1. 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que hayan 2 cloros de ese lado? Agregarle un 2. Colocamos un 2. Por lo tanto, ¿cuántos electrones realmente se están transfiriendo? ¿1 o 2? Porque aquí ahora este 2 afecta este menos. ¿Cuántos electrones serían entonces? Menos 2. 2. 2 también. Correcto. 2. Porque estamos balanceando. Recuerden que las reacciones redox tienen que estar balanceadas tanto en masa como en carga. ¿Sí o no? ¿Verdad? Si tengo 2 cloros aquí, debe haber 2 cloros aquí, pero este 2 que acabo de colocar afecta la carga negativa que tengo aquí. Por lo tanto, aquí hay 2 negativos. Para que hayan 2 negativos de este lado, también tiene que haber 2 de este lado. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Vamos a borrar esa parte para no confundirnos, ¿verdad? Aquí esto. Y esto que está aquí. Perfecto. Y esto que está aquí abajo vamos a borrar. Listo. Ahí tenemos las semirreacciones. Ya sabemos cuántos electrones aquí. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos sería el número? 2. Y aquí también serían 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, para los equivalentes. Entonces, vamos con los equivalentes. Vamos con los equivalentes. El equivalente, vamos con los equivalentes de cobre. Sería la masa molecular del cobre entre el número de electrones del cobre. Ajá. Díganme cuánto es la masa molecular del cobre. 63,55.
Ok, 63,55 gramos. ¿Y lo divido para cuánto? ¿Cuántos electrones? Dos. Dos. Aquí está, perfecto. 2. ¿Cuánto me da eso? 31,78. 31,68 gramos. Muy bien, de cobre, por supuesto. 78. 78, disculpa. Tengo el oído bellísimo hoy. Ok. 78. Vamos ahora con los equivalentes de cloro. ¿Cuánta es la masa molecular del cloro? ¿Cuánto es? $35.45. Ok, 35,46. Pero en realidad no tengo, esa es la masa de un átomo de cloro. ¿Cuántos átomos hay aquí? 2. 2. Entonces, ¿cuánto sería la masa molecular? Es ese valor, pero multiplicado por 2. ¿Cuánto da? 70,9. Muy bien, 70,9. Repito, es multiplicado por 2 porque aquí tenemos cloro molecular. Tenemos 2 átomos pegados. ¿Estamos de acuerdo? La molécula completa son 2 átomos. Por eso no es la masa molecular directa que está en la tabla periódica. La debemos multiplicar por 2 porque es una molécula. Si fuera un solo átomo, directamente de la tabla periódica, como en el caso del cobre. ¿De acuerdo? Que sí es 1. Muy bien, 70,9 gramos. ¿Cuántos electrones ganó el cloro o perdió el cloro? 2. 2. Lo divido para 2. ¿Cuánto me da? 35,45. 35,46 gramos de cloro. Muy bien. Ya tengo los equivalentes. ¿Sí o no? Tengo los equivalentes. Muy bien. Ahora vamos entonces a calcular la masa de cobre. ¿Verdad? La masa de cobre. La masa de cobre, según las leyes de Faraday, ¿verdad? Va a ser igual a los equivalentes de cobre por la intensidad. ¿Alguien recuerda la fórmula? Por la intensidad. ¿Por qué más? Por tiempo. Por tiempo y lo divido Para F. Por ahí. para F. Muy bien. Todo lo conozco, ¿sí o no? Tengo todo. Tengo el tiempo, tengo I. Todo eso lo tengo. Perfecto. Entonces, ¿cuántos son los equivalentes de cobre? Aquí está. 31,78. 31.78 gramos. 31,78 gramos. Por la intensidad de corriente, aquí la tenemos. 0,6. Por el tiempo, que tiene que estar en segundos, aquí está 7,200 segundos. Y lo divido para F. ¿Cuánto es que valía F? 96.500 C. Ok. 96,500 coulomb. Ok. Dividimos todo eso para que nos den gramos, porque recuerden que coulomb es amper por segundo, amper y segundo se cancelan con la C, me queda gramos. ¿Cuánto es eso? 31,78 por 0,6 por 7,200 y lo divido entre 96,500. ¿Cuánto es eso? Medio 1,42 gramos. 1,42 gramos, está correcto, aquí yo tengo los resultados. 1,42 gramos de cobre. Ahí está, tengo la primera, porque dice número de equivalentes, tanto de cobre como de cloro. Aquí tengo ya la primera. Luego dice la masa de las sustancias. Ya tengo el del cobre. ¿Cuál me falta? El de cloro 2. El de cloro. Muy bien. El de cloro. Aquí aplicamos la primera ley. Aquí aplicamos la primera ley. Ahora vamos a aplicar la segunda. ¿Hicieron captura para pasar a la siguiente pizarra? ¿O anotaron? Sí, perfecto, porque aquí no nos va a entrar para que se vea bien. Ahora, para lo del cloro vamos a aplicar la segunda ley.
Recuerden que la segunda ley me va a decir que, por ejemplo, la masa de cloro entre la masa de cobre va a ser igual a los equivalentes de cloro entre los equivalentes gramos de cobre. ¿De acuerdo? Entonces, la masa de cloro no la conozco, es la que voy a despejar, es X. La masa de cobre es la que acabamos de determinar. ¿Cuánto nos dio? 1,42. 1,42 gramos de cobre. Perfecto. Luego tenemos los equivalentes de cloro. ¿Cuánto nos dio los equivalentes de cloro que ustedes lo determinaron? 35.4546. 46, ok, perfecto. Gramos de cloro. ¿Y cuántos fueron los equivalentes de cobre? 31,78. ¿Cuánto? 31,78. Ok, 31,78 gramos de cobre. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer con estos gramos de cobre? Dividiendo, pasan a multiplicar. Perfecto, pasan a multiplicar aquí, ¿verdad? Entonces me queda que X, que es la masa de cloro, ¿verdad? Va a ser igual a 35,46 gramos de cloro por 1,42 gramos de cobre entre 31,78 gramos de cobre. ¿Qué pasa con gramos de cobre y gramos de cobre? Se cancelan, me quedan gramos de cloro. Operamos 35,46 por 1,42 entre 31,78. ¿Cuánto nos da? 1,58. 1,58 gramos de cloro. Y ya tenemos todo lo que nos pidieron. Si regresamos aquí, ¿verdad? Nos pidieron los equivalentes. Aquí están los equivalentes de cobre. Aquí están los equivalentes de cloro. Nos pidieron la masa. Aquí tengo la masa de cobre, ¿verdad? Y aquí tengo la masa de cloro. ¿De acuerdo? Tenemos todo allí. Perfecto. ¿Alguna pregunta con este problema? Yo sí tengo una pregunta, disculpe. Eso de cloro, yo había hecho, antes de que usted hiciera eso, como sacó lo de cobre. Y me salió 1,586, o sea, redondeado 1,59. ¿También está bien o es preferible hacer lo que hizo ahorita? ¿Qué fue? Ya voy, ¿me puedes repetir qué fue lo que hiciste? Yo para sacar cloro, pensando que era igual, hice la primera ley también. Entonces no sé si esté bien. Ah, es válido, sí, es válido. Es válido. Igual aplicamos la segunda. Cualquiera de las dos leyes que estés aplicando van a darte el mismo resultado porque estamos hablando del mismo proceso, pues del mismo fenómeno. Ok, gracias. Igual o sea, te da el mismo resultado porque los equivalentes son iguales, la misma intensidad de corriente es el mismo tiempo, es la misma F. O sea, no, ahí nada va a cambiar, ¿verdad? Igual las dos solo leyes. me dio 1,59. O sea, redondeado me dio 1,59, pero ya es como que un número. Ah, claro, lo que pasa es que obviamente en ese caso, como nosotros vamos truncando las cifras por los decimales, eso puede pasar, pero tampoco la diferencia es tan grande, pues. Mister, ¿puede volver a la hoja anterior, por favor? Claro, ¿cómo no? Ahí está. Si quieren hacen captura para explicarles lo que vamos a hacer en la plataforma. ¿Listo? Ok, voy a compartir la plataforma ahora. Vamos a la plataforma. Ok, aquí estamos, ¿verdad? Esta es la plataforma. El tema que estamos trabajando, ¿verdad? Que es este que está aquí, es leyes de Faraday, ¿verdad? Aquí vamos a tener igual un foro. Las leyes de Faraday que están aquí también aquí hay contenido, ¿verdad? Tiene varias aplicaciones, una de ellas es la electrólisis, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a escribir al menos 3 aplicaciones de las celdas galvánicas y 3 aplicaciones de la electrólisis. Es algo sencillo. La tarea de Faraday es sencilla para
porque obviamente la semana que viene no nos vamos a ver y no voy a dejar una tarea tan extensa para que no afecte el proceso de feriado que tienen ustedes, pues obviamente, ¿no? Entonces, esto igual va a ser, igual que el foro que trabajamos ayer, va a ser hasta el lunes 20 para la participación, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Bueno, nos quedan menos de un minuto, no sé si tienen alguna acotación, algo que decir. ¿Quedó clara la explicación o no? ¿Sí? Perfecto. Bueno, chicos, entonces no creo que los vea hasta enero, ¿verdad? Espero que pasen un feliz feriado, que la pasen en familia y que sea productivo este proceso de vacaciones. Nos vemos en enero, ¿verdad? Cuídense. Bye. Bendiciones.